Pues ya estamos aquí en nuestra sección Desde el Aula, en esta ocasión con Karen Silva. Karen, ¿por qué es importante lo que acaba de decidir la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de consumo para fines lúdicos y recreativos, creo que así dice la sentencia, de marihuana? Bueno, primero gracias por la invitación. Pues es importante, sobre todo, hablando de los consumidores. Okay. Hay quienes creen que esta sentencia puede resolver el conflicto de violencia, de crimen organizado, hay quienes creen que todos se van a volver adictos, pero lo que tenemos que ver de esta sentencia es que los consumidores están siendo protegidos en sus derechos. La prohibición ha hecho que los consumidores sean marginalizados y criminalizados desde hace décadas y no se les ve como sujetos de derechos. A ver, pero entonces tú nos dirías, hay quienes piensan que con esto se va a resolver el conflicto de la violencia y supongo que en esa reflexión tuya va implícita la idea de que no se va a resolver ese conflicto. Pues puede que tenga determinado impacto, digamos, en el futuro si realmente se regula la marihuana o se liberaliza el consumo en la economía de los cárteles de drogas. Pero lo cierto es que esa no es la panacea. Los grupos del crimen organizado ya están consolidados, tienen otros negocios. Entonces, en ese sentido, el gobierno tiene que hacerse responsable de las consecuencias que trajo el prohibicionismo desde hace décadas y no se va a resolver con la futura legalización de la marihuana. Ahora, esta sentencia, lo platicaremos con los secretarios de Estudio y Cuenta, es una sentencia que tiene efectos jurídicos todavía muy acotados, ¿no? Nos ayuda a saber cuáles son, es decir, qué es lo que en realidad decidió la Corte y cuáles son las consecuencias previsibles de esta decisión. Ok. La sentencia declaró inconstitucionales algunas disposiciones de la Ley General de Salud que establecen un sistema de prohibiciones administrativas para el consumo, autoconsumo y todas las conductas relacionadas con el autoconsumo, como es la siembra, el cultivo, la cosecha, la posesión de marihuana. Sin embargo, estos artículos solo son inconstitucionales para las 4 personas que interpusieron el amparo. Okay. Eso por esto que los abogados llamamos cláusula Otero, se llama, ¿no? Esa es la idea, que es la relatividad de las sentencias de amparo que acota sus efectos únicamente a los peticionarios del recurso, digamos. Así es. Por lo tanto, la ley sigue vigente, no es, los artículos siguen siendo vigentes. Siguen siendo vigentes y en principio aplican para todos los demás. Así es. Si se vuelven a aplicar los artículos en cuestión a otra persona, a otras personas, ¿se podría replicar un juicio similar al que acaba de tener lugar? Claro, ya la sentencia de la Corte ya sirve como un precedente para los jueces para que puedan resolver en el mismo sentido. Una, digamos, de las aspiraciones es que si los jueces niegan los amparos, se siga el mismo proceso, los asuntos lleguen a la Corte y eventualmente se pueda generar jurisprudencia para que el criterio sea obligatorio para todos los jueces, que aún así la ley seguiría siendo obligatoria para las autoridades sanitarias. Eso es interesante y eso pues analizaremos a ver cuáles son los escenarios que hay hacia adelante, pero contigo me gustaría abordar un tema. Tú decías que es una cuestión de derechos. ¿En qué sentido, Karen, podemos decir que este es un tema que involucra derechos? Tú decías de los consumidores. Bueno, ¿cómo construir o cómo se construyó ese argumento en términos de derechos? Pues como bien plantea el proyecto que se discutió y se votó favorablemente en la Corte, se trata del derecho de la libertad de las personas para decidir sobre su proyecto de vida y en ese sentido la intervención estatal tiene que ser necesaria y proporcional y ese es el razonamiento que hace en la misma sentencia. En este sentido, se desarrolló que la prohibición es innecesaria, puesto que existen otras medidas de regulación que vulneran en menos medida este derecho. De autonomía. Está bien. Y por otro lado, pues también es desproporcional, porque además de que no protege la salud y el orden público, si los proteges de manera mínima, por otro lado, y esto tal vez la sentencia no lo desarrolla muy bien,
pero los consumidores están siendo violentados de distintas formas. Por un lado, tienen que desarrollar su personalidad en contextos de ilegalidad, o sea, particularmente en el consumo de drogas. O sea, si consumen, están cometiendo un acto ilegal, digamos. Sí, lo que además implica, digamos, todas las consecuencias que tiene estar involucrado con el mercado negro, que también tiene cierto nivel de violencia. Y por otro lado, pues está la violencia estatal ejercida sobre ellos cuando los están criminalizando, ¿no? En teoría, el consumo no es un delito en la legislación mexicana. Sin embargo, la posesión para consumo sí. Los consumidores están siendo detenidos. Hay datos que revelan esto. Las autoridades están deteniendo consumidores, están metiendo poseedores a la cárcel, pero... Es toda una criminalización de una práctica que, según la primera sala de la Corte, no amerita ese tipo de restricción. ¿Esa sería la idea? Exacto. No se justifica una restricción tan fuerte. Así es. Karen, una pregunta que no le puedo hacer a los secretarios de Estudio y Cuenta, pero sí te la puedo hacer a ti. Tiene que ver con, ahora en estos días se espera que pronto haya un reemplazo de 2 ministros en la Suprema Corte de Justicia. Desde tu perspectiva, ¿qué tanto esta decisión va a influir en la selección de los nombres que el presidente de la República propondrá al Senado y eventualmente en la votación que tenga lugar en este recinto legislativo? Pues yo esperaría que no influyera. Okay. Sin embargo, creo que puede ser un factor importante. Aunque también recientemente ya se ha abierto el debate respecto en las autoridades, digamos, del gobierno respecto a este tema en particular de la marihuana. Entonces, yo ahí mantengo la esperanza de que no sea un tema tan... Sí, de que abra más bien una discusión y de que sí, no que sea un tema que vaya que sea a prejuzgar parte los de criterios. él. Pero lo que sí nos recuerda esta decisión, y quizá vale la pena una mínima reflexión sobre ese tema, para ti además como estudiante de Derecho, es el papel relevante que tiene la Suprema Corte de Justicia en decisiones que tienen que ver con nuestras vidas, no en decisiones que son alejadas a nuestra convivencia cotidiana. ¿Qué opinión te merece eso? El papel de la Corte hoy. Pues precisamente por eso es importante también la próxima designación de los ministros, porque precisamente es la Corte la máxima institución que protege nuestros derechos, que puede marcar ciertas líneas incluso de política pública que las autoridades tendrían que adoptar, pero o sea, creo que es fundamental que los ministros que se designen tengan un perfil garantista, liberal, porque solo de esa manera, en última instancia, pueden proteger nuestros derechos. O ministras, que ojalá yo he dicho, ojalá sean en esta ocasión 2 mujeres, y yo coincido contigo, sean 2 mujeres liberales, 2 mujeres progresistas, 2 mujeres comprometidas con el Estado de Derecho, pero en particular con la agenda de los derechos humanos. Sí, de acuerdo. Pues Karen, muchas gracias por haber estado aquí en Observatorio, en esta tu sección desde el aula, y sobre todo por ayudarnos a entender los alcances de una decisión que ha generado tanta polémica en la opinión pública, y creo que la ha generado por buenas razones. El tema no es para menos y la relevancia en el contexto mexicano actual tampoco. Vamos a un corte y ya volvemos a nuestro análisis en perspectiva para hablar de esto, de la sentencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia en el caso, llamémoslo así, de la marihuana. Regresamos.